Ahora toca hablar de uno de los hooks o de una de las funciones del ciclo de vida de un componente que, bueno, en mi opinión, y es más, revisando código en GitHub, por ejemplo, tal vez es la función o el hook más utilizado de todo el ciclo de vida del componente. Más adelante veremos el por qué, veremos cómo incluso esta función se utiliza cada vez que utilizamos carga de página o consultas a base de datos y ese tipo de cosas. Pero bueno, esta en mi opinión es la más utilizada. Bueno, como dije, no solo en mi opinión, sino que si revisamos GitHub también es la que más se utiliza. Bien, volviendo para acá, la función de la que vamos a hablar ahora es el mounted, es decir, el momento en el que ya el componente se ha montado aquí en pantalla, se ha agregado como un nodo ahí en toda la estructura HTML del árbol HTML que genera todo esto de acá y bueno, se ha estructurado y ubicado todo. Cuando se ha montado todo ese componente para que ya lo podamos ver e interactuar con él, ahí es cuando se ejecuta esta función que es el mounted. Tanto el before mount como el mounted diría que son las más utilizadas, ¿ok? Entonces voy a poner acá mounted, es este de acá. Como dije, esta ya abarca todo, incluso ya cuando se pinta el template en el navegador. Al referirme a template ya estamos hablando de todo esto de acá. Y si estoy hablando de todo esto de acá, obviamente también ya estoy hablando de todo esto de acá. Obviamente también al ir en ese orden, bueno, yo lo estoy poniendo en orden, ordenado. Podría poner la función donde yo quiera, pero sabemos que primero se ejecuta este de acá, luego se ejecuta este de acá y luego se ejecuta este de acá. No interfiere mucho el orden en el que yo haya escrito cada función. Sabemos cuál es el orden por lo que habíamos hablado en la teoría. Bueno, al ir en ese orden, al ir después de todos estos de acá, también ya entendemos que contempla todo lo que contemplaba estos de acá. Entonces, si ya contempla todo lo que contemplaba estos de acá, que es decir, create, ya contempla este before mount también, ¿qué de bueno puedo hacer en el mounted que no pueda hacer en el create o que no pueda hacer en el before mount? Esa sería la pregunta. Porque bueno, sabemos que ya podemos hacer todo, pero pues lo hago en el before mount, ¿cierto? Si quiero hacerlo en el cliente, lo hago en el before mount y asunto solucionado. ¿Qué de bueno me trae el mounted? ¿Por qué tendría que utilizar el mounted si ya todo lo puedo hacer, por ejemplo, en el before mount? Acceder a los elementos, a la instancia. ¿Qué podría hacer yo aquí en el mounted? Entonces, una cosa muy particular que podemos hacer aquí en el mounted, que no podemos hacer en todos estos de acá, es acceder a valores que nosotros tengamos en el template. Con valores no me refiero, por ejemplo, aquí al email o aquí al título o aquí al full name, porque recuerden que estos en realidad son data. Si no son data, son props. Y a la data y a los props ya podemos acceder en el create. Me refiero a valores en particular que podemos tener aquí en el template. Para ser más preciso con la explicación, voy a hacer un pequeño ejemplo. Yo voy a recuperar este botón de aquí. Miren, y este botón no está vinculado ni a un data, ni a un prop, ni siquiera a una función, ni a unas propiedades computadas, ni observadas, ni nada de ello. Simplemente es un elemento que está aquí en el HTML. ¿Ok? Entonces yo voy a recuperar este elemento de aquí. Como ya tengo el template pintado, ya está todo esto agregado en el nodo, ya está montado, el mount puede acceder a cualquiera de estos elementos y en determinados casos puede sernos bastante útil. Por ejemplo, voy a hacer que dentro de esta función verificar, vamos a recuperar este botón. ¿Cómo hago? Para recuperar un elemento HTML, lo primero que tenemos que hacer en View es a este ponerle la propiedad ref igual y dentro ponerle un valor ahí. Por ejemplo, yo le voy a llamar botón, así de simple, botón, nada más. ¿Ok? Entonces, ahora en esta función que yo he creado que se llama verificar inscripción, yo voy a hacer algo acá. Voy a recuperar ese valor. Para eso pongo this, punto, y ahora pongo $reps. Esto ya es una variable global que trae view, reps, punto, y ahora ya puedo acceder en base al nombre que yo le puse. En este caso le puse botón. Ok, entonces ya puedo poner, por ejemplo, esto dentro de un console.log. Y vamos a ponerle por acá un pequeño texto que diga recuperando botón. Ya está. Hagamos el refresh acá. Y miren, aquí apareció recuperando botón, pero con un undefinite. ¿Por qué? Imagino que ya se dieron cuenta. Porque estamos llamando también a esa función en nuestro hook que es create. Aquí está, verificar inscripción, pero esta vez no lo quiero llamar ahí.
Y aquí en el create, ¿por qué manda onDefinite este recuperando botón de acá? Porque obviamente este no puede acceder todavía a todo este template de acá, ¿cierto? Entonces vamos a llevar esa función a donde sí podemos acceder, que dijimos que es aquí en el mounted. Vengo para acá, guardo, vuelvo para acá, voy a hacer otra vez el refresh, pongo inscribir y miren, ahora en recuperando botón me bota todo ese botón. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, recuperar todo esto de acá? Pues podría yo hacer algún proceso ahí, por ejemplo, como cambiarle el estilo, qué sé yo. Primero vamos a copiar esto de acá también. Y vamos a ordenarlo. Vamos a hacer que esto diga, ya tenemos el componente montado en pantalla. Algo así. Ya tenemos el componente montado en pantalla. Ok, vamos a hacer que tenga un background color orange. Todo lo demás está bien. Y voy a hacer algo aquí. Miren, he recuperado ese botón, pero yo podría jugar con estos valores de acá, que tengo por acá, sin necesidad de haberlos conectado a un data ni nada por ello. Con el simple rep, yo podría venir para acá y, por ejemplo, cambiarle algún estilo. Por ejemplo, this. Recuerden, $reps. Así accedemos a los reps que hemos declarado. Se llama botón. Y ya puedo yo poner, por ejemplo, punto y acceder a los estilos. Con la propiedad style. Esto ya es JavaScript. Hasta aquí es como si hubiéramos recuperado un elemento JavaScript mediante el IDE, como se hace en JavaScript. Pues igualito. Es lo mismo que hemos hecho, solo que en Vue de esta forma. Entonces ya puedo poner style.color. Igual, y acá poner, por ejemplo, que sea red. Guardo. Volvamos para acá. Voy a hacer el refresh. Pongo inscribir. Uy, y a ver, hice algo mal. Console puse. Aquí la console debe ser. Volvamos. Voy a hacer el refresh acá. Pongo inscribir. Y miren, el color aquí cambió. En el momento en el que se ha creado, se lanzó, obviamente, ya tenemos creado el componente, como vemos por acá. Verificando, recupera el botón y luego hizo el proceso que yo hice de cambiarle el color ahí. Este proceso de acá. Bueno, en determinado caso podrían hacer ello. Pero recuerden que también dentro del monte tienen las ventajas de, por ejemplo, acceder a una variable. Bueno, todas las ventajas que nos traían todos los otros hooks. Vuelvo a recalcar. Debemos siempre tratar de ser precisos en qué momento voy a utilizar un hook. Si me tengo que ahorrar pintar todo esto de acá, o me tengo que ahorrar crear la instancia de acá, debo saber qué hook utilizar. O el before create, o el before mode, o el mode. ¿Ok? Más adelante incluso vamos a ver cómo dentro de este mode nosotros podemos hacer que cuando se carga y esté pintando ahí todo nuestro componente, podamos hacer nosotros, por ejemplo, una petición al servidor para que esa petición se vea reflejado por acá. Bien. Ahora pasemos al ciclo de vida que sucede después de que ya tenemos pintado o montado el componente aquí, después de que ya estamos viendo el componente. Después de esto todavía hay funciones, como vimos en teoría, del ciclo de vida, como el update, que pasa cada vez que nosotros estamos cambiando algo aquí en el componente, nosotros vamos a querer que se dispare algo, y el delete, cuando quito este componente de acá. Bien, vayamos a ver esos dos componentes o esos dos hooks del ciclo de vida del componente en la siguiente clase.